qué está pasando con los profesores y todo. Así que muy bien, me encanta que estén acá. Bien. El power que estábamos mirando era el power número 2, era el de las biomoléculas, ¿sí? No sé si se acuerdan, voy a ir al principio. Acá. Profe, Sí. una pregunta, Sí. perdóname que te interrumpa, No, no. pero yo, el apunte que hicimos la otra vez sobre la biosfera, atmósfera y todo eso, yo te lo mandé por WhatsApp, ¿te llegó? Puede ser, sí, tengo varias cosas para corregir. Lo que pasa es que tuve un problemita personal y no me pude poner, pero hoy seguramente los pueda corregir. Justamente porque no quiero que se acumule mucho para si ustedes tienen la respuesta y yo después no estoy un día entero sentada corrigiendo, ¿no? Y ya Yo tengo se lo varios, envié por entonces mail, si mal lo recuerdo. sí. Entonces hoy seguramente me siente y lo corrija, pero sí me llegó. ¿Tenemos un compañero? Ay, no sé acá dónde está cuando te aparece que están acá. No, se conectó y se desconectó. Bueno. Así que sí, me llegó, no se preocupen a los que aún no respondí. Si hoy no reciben respuestas porque no me llegó. ¿Ok? Pero sí, vi que me llegó Isa, tranquila. Gracias. Bien. Profe, yo lo Perfecto. envié. Bien, también me llegó el de Zoe, sí, también lo he visto. Bien, lo que habíamos charlado en la clase pasada entonces era un poquito sobre la teoría celular, ¿sí? Vimos los postulados de la teoría celular y empezamos a tratar las biomoléculas o macromateriales o macromoléculas, qué sé yo, tienen muchos nombres, ¿no? Pero que eran las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos y los ácidos nucleicos, ¿sí? Habíamos charlado de las proteínas, que dijimos que tenían 2.000 millones de funciones distintas. Obviamente acá nombramos 5, pero tenemos por lo menos 55, 60 funciones distintas que realizan las proteínas, y habíamos dado algunos ejemplos, ¿no? La queratina, la insulina, el colágeno, ¿sí? Bien, y acá habíamos visto un poquito la forma que tenía más o menos una proteína, no son todas exactamente iguales, no tienen estos colores, o sea, hubiera estado lindo porque son lindos colores, pero no, o sea, son transparentes, digamos. Pero bueno, ahí las dibujan con colores. Y algunos alimentos que tenían proteínas, que habíamos mencionado, principalmente las carnes de todo tipo, ¿sí? Las carnes rojas, las carnes blancas, a pescado, pollo, carne de vaca, de cerdo, de oveja, todas esas carnes. Y también muchas legumbres tienen proteínas, los porotos, los garbanzos, etcétera. Por ejemplo, la clara de huevo, habíamos mencionado que tenía muchas proteínas también. En realidad casi todos los alimentos tienen, pero hay algunos que tienen mucha cantidad comparados con otros. ¿Ok? Habíamos dicho que para detectar proteínas teníamos un compuesto, un reactivo químico que se llama Biuret, que nada, es un poco difícil conseguirlo porque no se lo venden a todo el mundo, obviamente, y es caro. Pero bueno, hay algo que nos puede ayudar a detectar si los alimentos tienen proteínas o no, en grandes cantidades, ¿no? Después habíamos charlado un poco sobre los hidratos de carbono y dijimos que era la fuente principal de energía a la cual la célula va a recurrir para poder cumplir sus funciones vitales, ¿sí? Y habíamos mencionado algunos alimentos como por ejemplo los que tienen harina, por ejemplo las pastas, ¿sí? Algunos otros que tienen almidón en grandes cantidades, como por ejemplo el arroz o muchas semillas, todo lo que tiene que ver con el pan, ¿no? Todo con lo que se pueda fabricar. Por ejemplo, la harina integral también tiene hidratos de carbono, menos que la harina de trigo, pero tiene igual, ¿sí? Cualquier tipo de harina que ustedes se imaginen. Bueno, muchos cereales, ¿sí? Todo eso. Perfecto. Leo levantó la mano. ¿Puede ser? Profe, Sí. Kiara Fernández tiene un problema con la computadora y no va a poder entrar, entonces la vamos a ver a través de mi celular. Así que Ok, está presente, pero no se va a poder conectar. ok, perfecto. Genial. Creo que igual le puse a ella presente. Sí, la había puesto presente porque se había conectado. Buenísimo. Bueno, si querés baja la mano, no sé si se va solo ese cartel. Ahí está, bárbaro, genial, buenísimo. Gracias, Leo. Bien, y acá teníamos un dibujito de un hidrato de carbono, ¿sí? Y habíamos dicho
entonces que los hidratos de carbono podían reconocerse con un reactivo que se llama Lugol, que era muy parecido a la iodopovidona que podemos tener en los botiquines en nuestras casas, ¿sí? El Meltiolate o el Pervinox, que son las marcas que lo comercializan. Así que si ustedes tenían en sus casas y querían hacer la prueba, podían tomar una gotita del Pervinox y echárselo en una papa o en un pedacito de pan o de galletita o en un arroz o un fideo, y ahí iba a cambiar de color, ¿sí? De un color como violeta muy oscuro, casi negro, a un violeta azulado más clarito, digamos. O sea, y eso detectaba la presencia de mucha cantidad de hidratos de carbono. Un hidrato de carbono también, el más importante, y creo que no lo habíamos mencionado, es el azúcar. ¿Sí? El azúcar también es un hidrato de carbono. Y todos sus derivados, ¿no? O sea, golosinas de todo tipo, bueno, etc. Ok, bien. Y después habíamos tratado los lípidos. Dijimos que los lípidos también eran las grasas, los aceites y las ceras, también producían energía, pero en este caso se reservaba esa energía en el cuerpo de los diferentes animales, también en las plantas, ¿no? En realidad en todos los seres vivos, pero se nota mucho en los animales. Y era como la segunda fuente de energía a la cual la célula recurría, por eso habíamos mencionado el tema de que si nosotros queremos hacer dieta para bajar de peso, tenemos que dejar de consumir lo que un médico poco profesional, o las dietas que encontramos en internet, o las influencers que nos dicen esto, nos decían no consuman lípidos, tampoco hidratos de carbono, ¿no? Pero claro, ¿de dónde saca la energía la célula? ¿No? O capaz nos decían, bueno, no consumas lípidos, pero consumí solo hidratos, y tampoco es muy recomendable, porque lo ideal sería no dejar de lado ningún tipo de grupo alimentario, pero sí tener como un control sobre los alimentos que consumimos, ¿no? Los lípidos están presentes en grasas naturales o aceites naturales o ceras naturales. Las ceras por lo general se asocian mucho a las plantas más que al ser humano, pero nosotros podemos comer almendras que son saludables y tienen aceite, ¿sí? Capaz es mucho más saludable comer almendras que comer manteca o papas fritas, pero igual así no las vamos a dejar de comer porque tienen lípidos, ¿no? A eso es lo que nos referíamos. Acá tenemos una formita, un lípido característico, y acá algunos ejemplos, ¿sí? Muchas cantidades de semillas o de frutos secos, casi todos los frutos secos tienen lípidos, algunas semillas como algunos porotos en particular, obviamente la manteca o el aceite, la palta es una verdura que tiene mucha cantidad de lípidos, pero son lípidos buenos, no son lípidos malos, todos son lípidos buenos, salvo los fritos, a propósito, ¿no? Pero, y algunos pescados como el salmón y etcétera también son una gran cantidad, tienen una gran fuente de lípidos, ¿sí? Ok, ¿dudas o preguntas hasta acá? Dale, perfecto, bien, no hay problema. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? No, estamos bien. No. Perfecto. Genial, entonces avanzamos. El grupo que nos había quedado por charlar era el de los ácidos nucleicos, ¿sí? Los ácidos nucleicos van a ser aquellos que van a formar el material genético, ¿sí? Y son los que se van a transmitir las instrucciones para que las células cumplan con todas sus funciones vitales. No, ¿Qué quiere pero se decir? te escucha re mal. ¿Se me escucha mal? A ver, esperen que... A ver. Profe, se te escucha bien. Yo te ¿Sí? escucho muy bien. A ver. No, Bueno, a ver. Sí, yo profe, también debo ser el escucha re internet de la mal casa y de se la me casa. salió de la reunión. Se Volvió a recortaba entrar. un toque. Ok. Tranqui, no hay problema. No, a veces Sí, a mí se me... ahora te escucho bien. Ah, bueno. A veces a mí se me escucha mal porque es como que me queda el micrófono tapado de la compu o algo así. Me puede pasar, me pasa a veces seguido. Pero sí, si no chequen si no es internet o capaz tienen el volumen bajo de la compu. También me pasa eso como alumna, así que puede ser. Bueno, ok, entonces, todas las células de todos los seres vivos, ya sea bacteria, bueno, virus, si lo consideramos un ser vivo, o una alga, un hongo, un animal, una planta, lo que sea, un ser vivo, ¿sí?
está conformado por células, obviamente, una o muchas. Pero ya sea una o muchas, cada célula tiene lo que se llama material genético, ¿sí? O información genética, que está como en forma de ácido nucleico. ¿Qué es lo que pasa? Esa información genética es la que se va a transmitir, ¿sí? A sus hijos, digamos, a sus células hijas, y es la información que básicamente va a controlar todo, absolutamente todo. Por ejemplo, en el ser humano, vamos a poner el ejemplo este porque lo conocemos todos, creo que todos conocemos a un ser humano, la información genética de nuestras células, que se transmite a sus células hijas, nos va a marcar, por ejemplo, los aspectos exteriores, ¿sí? No sé, el color del pelo, el color de los ojos, la forma de los ojos, las pestañas, la cantidad de pestañas, el color, la cantidad de pelo que vamos a tener, si es liso, ondulado, con rulos, el color, cuándo nos van a salir canas y cuánta cantidad, ¿ok? Todo, la forma de las orejas, cuánta cantidad de cera producen las orejas, todo, absolutamente todo el aspecto físico exterior se va a transmitir por el material genético. Pero también el material interno, o sea, la cantidad de órganos que yo tengo, si esos órganos, el color que tienen, la función que cumplen, las sustancias que producen, ¿sí? Absolutamente todo. Y no solamente eso, sino a veces hoy está como medio, se está estudiando, la verdad es que todavía se está estudiando, pero se cree que también el material genético puede transmitir a la descendencia características emocionales o de la personalidad, ¿no? Uno pensaría, eso no tiene que ver con el propio material genético, sino que es más bien una construcción social, ¿no? Yo me parezco mucho a mi mamá porque vi todo lo que, no sé, las actitudes que tuvo mi mamá, o los comportamientos o los hábitos que tuvo mi mamá, y los copié Sería como la crianza, profe, Claro, exacto, ¿no? Es como que uno dice, bueno, o la educación. claro, uno es así porque tiene esa educación, esa crianza, ¿no? O esa forma de hablar, esos términos, ¿no? A veces uno usa términos que vos decís, ay, eso así habla tu mamá, ¿no? Te dice, así habla tu papá, o así habla tu abuelo. Bueno, pues esas cosas antes se creían que era solamente social, que no tenía que ver el ADN, pero hoy por hoy se está encontrando material genético que se cree que sí, ¿no? Que sí puede llegar a tener ese factor. Entonces, el ADN controla, bueno, el material genético controla todo, lo que es una persona y cómo es una persona. Y también, por ejemplo, si puede llegar a tener alguna enfermedad, ¿no? Las personas que tienen la condición de síndrome de Down, que capaz alguno conoce a alguien o por lo menos conoce la enfermedad, ¿sí? ¿De qué están hablando? Acá está Martu, que entró más tarde. Estamos hablando sobre los ácidos nucleicos y el material genético, ¿no? Dijimos como que el material genético controla todo, el aspecto físico, el aspecto interno, las actitudes de una persona, y también esto que estamos haciendo referencia, por ejemplo, de la transmisión de enfermedades. Las personas que tienen la condición de síndrome de Down, que capaz alguno conoce, tiene una modificación en ese material genético. Entonces, sus papás capaz no lo tienen, pero sus hijos lo pueden tener. ¿Sí? Eso hubo un problema en el material genético, y cuando se heredó mal, ¿sí? Hubo un error ahí, ya lo van a ver en tercero, en la copia de ese material genético, y se desarrolló esa enfermedad. O quizás, por ejemplo, el cáncer, ¿sí? Cuando nosotros tenemos Profe, a y alguien... eso puede, Sí, escucho. o sea, eso puede ir cambiándose con el paso de los tiempos. Lo que se copia de material genético y se hereda ya no se puede cambiar. O sea, es muy poco probable que se pueda cambiar. Naturalmente no. Ya una vez que se heredó, ya está. Ahora, por ejemplo, el cáncer, cualquier tipo de cáncer, les voy a poner mi ejemplo, pero mi mamá tuvo como un principio de cáncer en los senos, ¿no? En los pechos. No era un cáncer propiamente dicho, pero significa que en su material genético hubo una predisposición a que apareciera ese cáncer. Entonces, como yo heredé la mitad del material genético de mi mamá y la mitad de mi papá,
tengo que controlarme porque quizás heredé esa parte de mi mamá y tengo predisposición a ese cáncer, ¿no? O sea, entonces hay algunos aspectos que pertenecen al material genético que se heredan, que quizás no se heredan tal cual así, pero hay como un riesgo, digamos, una predisposición. En el Como ejemplo, Angelina Jolie. claro, exactamente, exactamente. Eso no estaba detectado exactamente que ella tenía cáncer, pero como su mamá sí, y que ella tenía un 50% de tener, porque tiene el material genético de la mamá en un 50%, directamente decidió adelantarse a la aparición de ese posible cáncer. Capaz que nunca tenía en su vida, pero bueno, ella tomó esa decisión. Respondiendo a lo que dijo Zoe, en el caso particular, por ejemplo, del cáncer, bueno, tenemos la quimioterapia, ¿no? Con radiación. Pero ¿qué pasa? Eso no es algo natural, no es que la propia naturaleza o el propio cuerpo de una persona decidió como repararse, deshacerse de esa enfermedad, sino que es algo externo, creado por el ser humano que permite, bueno, en este caso, curarlo, en algunos casos, ¿no? No siempre se puede, pero en algunos casos sí. Lo que pasa es que no se cura manipulando el material genético, sino que se cura destruyendo las células que tiene el cáncer. Entonces, en teoría no lo estarías como modificando, sino que directamente estás eliminando esas células que tienen ese material genético malo, digamos, defectuoso, ¿sí? Igual así, existe también las terapias génicas, sí, se llaman así, la manipulación genética, en la cual se puede manipular ese material. A ver, vamos a poner el ejemplo, que creo que todo el mundo conoce. ¿La conocen a Luciana Salazar? Aunque sea de nombre. Capaz que no tiene presente la cara, pero aunque sea de nombre. Bien, Sí. Luciana Me Salazar, suena el apellido. sí, No suena de la conozco. apellido. Es la sobrina nieta de Palito Ortega. Nada, para que capaz que por ahí suenan, pero ¿qué pasa? Luciana Salazar recientemente, hace unos años, tuvo una hija, ¿sí? Pero, Ah, sí. ¿no? Pero que la hija haya salido rubia de ojos claros, ¿no? O sea, ella, bueno, lo hizo por un método particular, en donde alquiló un vientre, alquiló un esperma, ¿sí? Y puso su óvulo. Pero ella quería que su hija tenga determinadas características, digamos, por lo menos en el aspecto físico. Entonces recurrió a la terapia genética o la manipulación del material genético. Entonces, ella puso su óvulo, o sea que tenía la mitad de su material genético y la mitad del material genético del espermatozoide de un donante, de un hombre donante. Entonces manipuló los genes de ese embrión, que sería su hija, para que tuviera ciertas características. Por ejemplo, para asegurarse de que su hija naciera rubia de ojos claros, ¿sí? Y se puede manipular todo, la estatura, la contextura física, mismo si va a tener alguna enfermedad, tratar de corregirla, ¿sí? Todo esto en el periodo en el cual es un embrión, ¿sí? Entonces es un tema muy debatible el de la terapia génica, porque uno dice, pero entonces, ¿qué le dejas a la naturaleza? ¿No? O sea, si te pones a manipular todo, o sea, ¿no? Es como, es muy discutible, es como, eh, pero entonces, ¿dónde está lo loco de tener un hijo que capaz que se parezca a vos, capaz que no, capaz que se parece a tu abuelo? Si lo empezás a modificar a tu criterio, es medio, es medio raro, ¿no? Uno pensaría que es raro. En ese sentido está bastante criticada la manipulación de material genético, pero en otro sentido a veces no, porque quizás podés corregir la formación de una enfermedad que obviamente no vas a querer que tus hijos tengan. Entonces, en ese sentido uno dice, bueno, entonces está bien la manipulación de material genético. Es muy controversial el tema, es muy largo, tiene mucho para hablar. Quizás en un futuro lo podremos desarrollar nosotros, si quieren. Pero bueno, nada, da para mucho, la verdad. Por lo pronto nos quedamos con esto. El material genético está formado por los ácidos nucleicos y hacen que las células funcionen como tal, ¿sí? Que la célula repare tejidos, que la célula pueda alimentarse, que pueda eliminar desechos, que pueda reproducirse, que se creen las organelas necesarias, que esas organelas funcionen bien, ¿sí? Todo. Que se reparen tejidos, no sé si lo dije, bueno, absolutamente todo
lo que es de una célula para que funcione correctamente. Y existen dos tipos de ácidos nucleicos o de material genético. Por un lado tenemos el ADN, ¿sí? Que es esta cadena que está acá abajo. Las siglas de ADN significan ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico, ahí está, lo dije bien. Que es el que posee la información genética, acá está la información genética en el ADN, y por otro lado tenemos el ARN, que es el ácido ribonucleico, ¿sí? Que en realidad el ácido ribonucleico, el ARN, va a ser el encargado de producir proteínas, ¿sí? Nada, se va a encargar de eso, tiene algunas instrucciones para algo particular de las células, nosotros no lo vamos a ver, pero si a ustedes les interesan lo pueden buscar tranquilamente. Pero bueno, nada. Básicamente el ARN y el ADN están compuestos por como unos bastoncitos, ¿sí? Distintos, 4 bastoncitos distintos, que se llaman bases nitrogenadas. Esto se lo cuento para que lo sepan, ¿no? Porque no es que lo vamos a estudiar específicamente, pero bueno, lo van a ver en tercero seguro. Cada base nitrogenada tiene un nombre distinto, ¿sí? Los dos comparten estas bases, la citosina, la guanina y la adenina. Y después hay un pequeño cambio, en el ADN existe una cuarta base que se llama timina, y en el ARN esa timina no existe, pero existe otra base que se llama uracilo, ¿sí? Cada una de estas bases se complementan, como acá se ve, ¿sí? Se complementan entre sí, y llevan la información genética acá, ¿ok? En esas bases son las que tienen justamente la información genética. Y después estas cintas, esas especies de cintas, ¿sí? Son justamente una estructura conformada por un azúcar y un grupo fosfato, nada, química pura, que son justamente, en el caso del ADN, el grupo desoxi, y en el caso del ARN, el grupo ribo, ¿okay? Que es lo que le da el nombre a su nombre, digamos. No importa, yo sé que es mucha información, nada, se los cuento porque está acá en la foto y me van a decir, profe, ¿qué es eso, no? Pero nos quedamos con que el ADN y el ARN son material genético, son ácidos nucleicos, cada uno cumplen dos funciones distintas. En el caso del ADN es el que lleva la información genética, es el que en teoría tiene que estar bien y correcto, y en el caso del ARN es el que lleva otro tipo de información genética y también se encarga principalmente de producir o sintetizar proteínas, que es una de las cosas más importantes en los seres vivos. Finalmente, en esta diapositiva se muestra un poquito la distribución de las biomoléculas en el cuerpo humano, ¿sí? Fíjense, esto todo acá azul es agua. Acá está, 75% de agua en nuestro cuerpo. Este violeta son las proteínas, este medio beige, marrón clarito son los lípidos, este violeta oscuro son los hidratos de carbono, este verdecito musgo son los ácidos nucleicos, este medio marrón son minerales de todo tipo, y acá tenemos otros que, bueno, nada, son otro tipo de sustancias y etcétera, ¿no? Así que fíjense la gran cantidad de distribución que tenemos de agua, ¿sí? Y después de los 4 biomoléculas que vimos, la que más cantidad hay es proteínas, después hay lípidos, después hay hidratos, y por último los ácidos nucleicos. ¿Ok? Y chimpún este power. ¿Alguna duda o alguna pregunta con respecto a esto? Estamos bien con este power que vimos, ¿sí? Lo del 75% me hizo recordar mucho al meme de que los seres humanos están compuestos por 70% de agua. El otro no me acuerdo qué era. Después Mate. era la otra parte de... Estoy compuesto de 70% de agua. La Sí, otra parte, terrible. no sé qué es. Sí, yo vi un meme que decía, que ahora se los voy a pasar en el grupo, pero esta re soy yo, ¿no? Como los seres humanos normales tienen así, 70-75% de agua, y yo tengo así de mate, digamos, como que el mate ahí siempre presente. Bien, perfecto. Entonces vamos a pasar a otro power. Si no hay dudas, avanzamos en otro power. Esta parte está copada, no sé, a mí me gusta, por lo menos. Se nos va a cortar en 7 minutos, pero no importa, después les pido que se vuelvan a unir, por fin, un ratito más. Pero Ok.
Este tema, no sé, a mí me gusta, Dale. me parece interesante. Porque claro, acá ya empezamos a hablar un poco sobre las células, ¿no? Pero antes de ponernos a hablar de las células, hay que hablar del origen de las células, de dónde salen las células, ¿no? Cómo, o sea, y claro, Como, esto no es la genética, o sea, esto no es ya genética, no. La genética es la ciencia que se encarga de estudiar el material genético, solamente el material genético. Pero el material genético está dentro de las células, digamos, ¿no? O sea, sí, está dentro de sí, ellas. lo que hablamos hace un rato. Me gustó ese Exacto, tema, fue exacto. interesante. Está bueno, sí, la verdad es que es re interesante, porque, claro, nosotros lo estamos hablando solamente de la biología, pero podríamos hablar de un montón de cosas que tienen que ver con este tema, obviamente, y que lo hacen re copado, que uno dice, wow, ¿no? ¿Hasta qué punto llegamos? Y se pueden armar debates re grosos sobre si está bien, si está mal, hasta qué punto está bien, ¿no? Como esto que hablábamos de la manipulación genética, o sea. Justo para la Semana Franciscana el año pasado, creo que con los chicos de segundo o de tercero, ahora ya no me acuerdo, pero tratamos el tema del material genético y nombramos el tema de la clonación, ¿no? Y todo eso, que bueno, nada, muy controversial, muy controversial. Pero bueno, como nosotros este año en esta segunda unidad vamos a hablar de la célula, tenemos que hablar un poco sobre cómo es, o sea, obviamente vamos a estudiar la célula en sí, pero ¿de dónde salió? ¿No? ¿Quién fue el primero que la observó? ¿Cómo fue la mano? Bueno, la primera célula de toda la historia de la vida fue descubierta por este hombre que está acá en la foto, muy, muy lindo este hombre, muy bello, que se llama Robert Hooke, ¿sí? Pero o sea, el término célula en sí, la primera vez que se utilizó fue más o menos para 1665 en el libro de este hombre que se llama Micrografía, ¿sí? Él fue el primero que dijo célula. O sea, la primera vez que se mencionó la palabra célula fue gracias a este hombre. Quizás antes se habían observado, pero él fue como el primero que lo puso en nombre y lo dio a conocer en el libro, ¿no? Claro, pero antes de Robert Hooke, había otros científicos, otros naturalistas, que también empezaban a usar el término célula, pero no con ese nombre, con otro nombre. Uno de ellos fue Demócrito, ¿sí? Este que estamos acá, más o menos 460 a.C. Él no dijo la palabra célula, pero sí dijo que existían, que todas las cosas estaban compuestas por estructuras muy pequeñitas, diminutas. Bueno, tengamos en cuenta el año en el cual lo está diciendo, obviamente no había ningún tipo de avance tecnológico de ningún tipo, y él igual así un visionario, ¿no? Diciendo que todas las cosas están compuestas por cosas diminutas, ¿no? Por estructuras diminutas. Más tarde, más o menos para el 1400, ¿sí? Aparece Leonardo da Vinci, capo, total Leonardo. Él dijo, él no habló mucho sobre el tema de la célula, pero sí dijo que para ver las células tenían que existir algún tipo como de lente, ¿no? Súper específico. Claro, en ese momento se utilizaban lentes que uno se ponía en los ojos para ver mejor, obvio. Entonces, si para ver mejor y para ver como más nítido, más definido, se utilizaban esos lentes, Leonardo dijo, ok, entonces para ver cosas diminutas, capaz, voy a tener que utilizar algún lente muy específico. Bueno, bien, fue un aporte. Más tarde, como 100 años más tarde, en el 1500, Zacharias Janssen inventó el microscopio compuesto de lentes convexas. Era un tipo de microscopio particular, hoy por hoy ya no se usa más, quedó bastante viejo, pero fue un avance tecnológico porque se comenzaban a utilizar las lentes, ¿sí? Con aumentos, en este caso 2 lentes, porque se llama compuesto, porque tiene 2 lentes. En este caso son convexas, o sea, tienen una curvatura especial, y la unión de esas 2 lentes hace un aumento mayor, ¿sí? O sea, es como yo uniera 2 lupas y hago un aumento mayor, bueno, una cosa así. Algo raro para esa época, pues no era común que la gente se pusiera a experimentar así, ¿no? Pero bueno, más adelante, no sé si esto está en el libro, creo que está en el Power, creo que está más adelante el tema de los microscopios, lo vamos a dejar un poco en suspenso. Pero este hombre, Robert Hooke, el que mostramos al principio, fue el primero que observó las células y le puso el nombre de células.
¿Qué es lo que hizo? No sé si saben, existe un árbol, que es el árbol de corcho, ¿sí? De los cuales de su corteza se extrae y se procesa. Y ese proceso permite la fabricación de los corchos. ¿Vieron los corchos del vino? O sea, ahora capaz que los hacen de plástico, porque ya el corcho medio que está escaseando, pero los vinos buenos, los que son muy caros, tienen justamente el corcho de vino, ¿sí? Y el corcho de vino está hecho de un árbol, ¿ok? O sea, del árbol de corcho. Por eso es una célula vegetal, pues está hecho un árbol y el árbol es un vegetal, es una célula vegetal. Entonces Robert Hooke tomó el corcho, ¿sí? Lo cortó, tomó una pequeña muestra y lo observó bajo un microscopio. Y lo que él observó fue que lo que él veía, ¿sí? Que él llamó celdas, tenían como forma poligonal, no eran redonditas, tenían forma de un polígono. Y eran muy pequeñitas, muy pequeñas. Claro, él les llamó celdas, ¿sí? Justamente porque tenían esta forma poligonal o media cuadrada, era medio raro lo que veía, y le puso el nombre de celdas. Posteriormente le cambió el término celdas por el de células. Y esto fue lo que observó este hombre, ¿sí? Tomó el corcho, le cortó una capa muy finita y lo observó al microscopio. Y veía esto, ¿sí? O sea, era medio poligonal, algunas eran más cuadradas, ¿sí? O esto de acá, miren. Le recordó como un panal de las abejas, ¿vieron? O sea, esta fue la muestra que él tomó. Bueno, la foto es así, porque obviamente es súper vieja. Y esto observó al microscopio, ¿no? Y vio esto que estaba acá. Entonces ahí dijo, ok, esto se parece mucho a una celda, le vamos a poner nombre celda, pero después lo cambió por el término célula. ¿Ok? Lo dejamos acá y nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿les parece? Así ya continuamos un poquitito, pero se vayan uniendo. Bien, entonces, dijimos, esto fue lo que observó Robert Hooke, ¿sí? A ese microscopio rudimentario que existía. Bien, más tarde, más o menos por 1670, este hombre, que obviamente no es una foto, es un retrato, se llama Anton van Leeuwenhoek, creó un microscopio propiamente dicho, como lo podríamos llegar a conocer en nuestros días, digamos, que tiene 200 de aumento. O sea, aumentaba 200 veces lo que se estaba observando. 200 veces. O sea, enorme. Y él fue el primero que observó células vivas, porque claro, Hooke había observado, pero el corcho, que ya están muertas esas células vegetales, ¿no? Pero Leeuwenhoek observó células vivas, lo cual, loquísimo, ¿no? Súper loco. Y este era el microscopio que él había aumentado, que había hecho, ¿no? O sea, tenía una pequeña lente, se colocaba la muestra, ¿sí? Un tornillo que bueno, se ajustaba, digamos, para poder enfocar, ¿sí? Sobre una placa de metal. Y bueno, nada, simplemente por a través se ponía el ojo en esa lente y con eso se observaba el material biológico que se pusiera ahí, ¿no? Lo cual fue un invento revolucionario, porque está bien, se estaban utilizando, es cierto que estaban utilizando microscopios que los había inventado Hansen, pero este fue una cosa, porque 200 de aumento es un montón. ¿Saben lo que es aumentar 200 veces algo? O sea, es terrible. Y claro, de encima, un capo doble, digamos, Leeuwenhoek, porque encima observó células vivas, o sea, re bien, súper bien. ¿Qué fue lo que observó? Bueno, observó diferentes tipos de bacterias, microorganismos en general, observó espermatozoides, que son las células sexuales masculinas, los glóbulos rojos de la sangre, ¿sí? O sea, diferentes tipos de células o de sustancias, pero que todas contenían vida, eran células vivas. Un poco más tarde de Robert Hooke, más o menos por el 1800, acá no puse el año, pero como 200 años más tarde, estos dos señores, Schneiden, que era un botánico, se encargaba de estudiar vegetales en general, y
este otro hombre, Schwann, que era un zoólogo, se encargaba de estudiar a los animales, es como que uno se dedicaba a las células vegetales y otro a las células animales, y entre ellos trabajaron en conjunto para establecer las similitudes y las diferencias que había entre estas dos células, ¿sí? Que nosotros lo vamos a desarrollar este año, pero es como que al establecer las similitudes y las diferencias ya se estableció dos categorías distintas de células, no eran todo lo mismo, digamos, ¿no? Sino que ya eran dos categorías distintas. Obviamente después se sumaron las células de los hongos, las células de las algas, las células de las bacterias, y todas fueron marcando más similitudes y diferencias, pero ellos fueron los primeros que los propusieron. Fíjense que acá Schleiden tenía un microscopio, ¿sí? Obviamente el microscopio desde la época de Leeuwenhoek se fue perfeccionando hasta nuestros días, y hoy tenemos máquinas que son impresionantes, lo que uno puede ver, impresionante. Así que nada, esto fue muy rudimentario, pero fue el primero de este estilo, ¿no? Por eso fue importante. Bien, si nosotros pudiéramos estar hoy en la escuela, yo pudiera estar ahí con ustedes y podríamos estar todos normalmente, iríamos al laboratorio de ciencias de la escuela y observaríamos un microscopio. Como lamentablemente no podemos hacer eso, les tengo que mostrar una foto, ¿sí? Lo cual es re triste, pero bueno, lo que nos toca vivir. El microscopio, hay varios tipos de microscopio, en realidad hay dos tipos. Uno se llama óptico, que es este que vemos acá, y el otro microscopio se llama electrónico, ¿sí? Obviamente porque involucra a la electrónica. Lo más común, lo que podemos llegar a encontrar en todas las escuelas, es un microscopio óptico, simplemente porque es más barato, ¿sí? El microscopio óptico sale un 10% de lo que sale el otro, digamos, ¿no? Y ya de por sí los microscopios ópticos son caros. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Alguno tiene una pregunta? Okay. No, todo bien. Ok, bien. Genial. Entonces, si nosotros vemos un microscopio óptico, tenemos que entender lo siguiente. Está compuesto por un montón de partes, ¿sí? Este tubo que sale acá, largo, se llama ocular. En realidad se llama tubo, ocular se llama este sector de acá arriba. Se llama ocular porque íbamos a poner el ojo, ¿sí? El globo ocular. Por acá miramos, por donde está la flechita. Después hay otras partes que lo componen, ¿sí? Tiene toda una estructura, que es esto que se llama acá brazo, y el pie que obviamente lo sostiene, ¿no? Para que esto no se, toda la estructura no se caiga. Pero después hay otras partes. Este sector que está acá arriba, esto se llama revólver, porque va girando como donde se ponen las balas de un revólver, ¿vieron? Bueno, esto va girando, este revólver va girando, y se va poniendo cada uno de estos que se llama objetivos. Cada objetivo tiene un aumento diferente. Qué sé yo, este tendrá 10% de aumento, o sea, 10 aumentos, digamos, este tendrá 25 por lo general, y este tiene 50, ¿sí? Son de diferentes tipos, nos permiten observar como con más aumento o con menos aumento, ¿sí? Como esto va girando, ¿sí? Se va a ir ubicando diferentes tipos de objetivos, ¿sí? Porque justamente esto gira, digamos. En este sector negro que está acá, que se llama palatina, ¿sí? Tiene dos patitas, dos pincitas, que se llaman pinzas sujeta objetos, y en este sector que está acá, hay una pequeña abertura. Acá, donde yo estoy seleccionando con la flechita, se ubica un portaobjeto y un cubre objeto. Yo en este momento no lo tengo porque por este problema personal que tuve no estoy en mi casa y no tengo para mostrarles, pero prometo que les voy a subir una foto. Es divertido usar un microscopio, profe. ¿Eh? ¿Cómo? Es divertido usar un microscopio. Muy divertido. Está bueno, pero a veces es medio desesperante, cuando no puedes enfocar lo que querés ver y estás como, ¡ay, no puedo! Bueno. Solamente lo he usado una vez en mi vida, y fue en 6º grado, y fue muy divertido. Bueno, sí, es verdad, es divertido, es cierto, no lo voy a negar, es divertido. Si tienen la posibilidad de en algún momento poder utilizar uno, úsenlo, obviamente. Si en un futuro este año volvemos al aula, todos,
que podemos volver por X o por B, o otros años que estén en la escuela, por favor, úsenlo. Sí, totalmente. En este sector de acá, entonces, se coloca un vidrio triangular chiquito que se llama portaobjetos. Es en donde se colocan las muestras a observar. ¿Sí? Yo coloco una muestra en ese portaobjetos y justamente lo cubro con otro vidrio cuadradito que se llama cubreobjetos, justamente porque estoy cubriendo. ¿Sí? Esa muestra que yo voy a observar tiene que ser casi transparente. ¿Por qué? Si yo corto un pedazo de, por ejemplo, yo quiero observar la cebolla, ¿sí? Las células de la cebolla, y yo corto un cacho de cebolla y lo pongo ahí, no voy a poder ver nada. Lo que tengo que lograr es que haya un corte de la cebolla casi transparente, de tejido, ¿sí? Casi transparente, para que yo lo pueda observar. ¿Por qué? Esto tiene que ver con otras partes del microscopio. Miren, por acá abajo, en este sector de acá, que se llama iluminación, sale una luz, ¿sí? A veces es natural, porque tiene un espejito que tenemos que buscar la luz ¿no? del sol o, algo, o de una lámpara, y a veces directamente sale de acá un rayo de luz como si fuera un velador, ¿sí? En este sector de acá, esto que se llama diafragma, tiene esta patita que lo que hace es moverse para abrir y cerrar, ¿sí? Lo que está acá adentro. ¿Vieron las viejas cámaras de fotos? Las viejas cámaras de fotos que uno le tocaba y como que le abría la parte en donde se sacaba fotos. Ay, no sé cómo explicarles. Y como que hay un mecanismo. ¿Cómo? Como que la parte del lente. Exacto, donde está la parte del lente es como que el mecanismo hace un shuk y se abre, hace un shuk y se cierra, para proteger ese lente. ¿Sí? Yo sé que no se entiende mucho, prometo subirles un video que se explica todo, lo prometo, para que se entienda mejor. Pero bueno, ese diafragma se abre y se cierra permitiendo que entre más luz o menos luz. Y esa luz impacta directamente sobre el preparado que yo tengo acá, o sea, sobre ese portaobjeto con esa capa de cebolla y ese cubreobjeto que la está cubriendo. Ahora pensemos lo siguiente, si yo tengo un pedazo grosso de cebolla para observar, ¿la luz la va a poder atravesar? No, porque justamente tengo un pedazo enorme, es como que la luz se va a perder, no va a atravesar. Entonces, si yo tengo una capa muy finita, casi transparente, la luz la atraviesa, ¿sí? Y por contraste, la luz sigue ascendiendo hasta acá arriba. Pero ya no asciende sola, porque ahora asciende con la imagen, digamos, ¿sí? Es un poco complicado de explicar, hay muchos procesos físicos que intervienen, que nosotros no vamos a desarrollar. Pero nos tenemos que quedar con que tiene que ser el preparado una capa súper finita para que la luz pueda atravesarla, y esa luz, ¿sí? va a subir por este objetivo, que tiene una lente particular. Esa lente, ese rayo de luz va a pegar acá adentro, que hay otro lente, ¿sí? Y va a salir hacia allá. Y yo la voy a poder ver con mi ojo, ¿ok? O sea que el microscopio es un juego de luces y lentes en las cuales la luz va pegando en esos lentes hasta llegar hasta mi ojo y me muestra la imagen, ¿sí? Para poder ver la imagen nítida, para que yo la vea nítida como la ven mis ojos, tengo dos instrumentos más que me van a ayudar a que se vea nítido. Es esto que está acá, que se llama macrómetro, y esto que está acá es que se llama micrómetro. El macrómetro sirve para que yo pueda verla, porque pueda verla como más de cerca o más de lejos, la imagen, ¿no? Por así decirlo. Y que no la vea borrosa, que la vea nítida. Y el micrómetro sirve más o menos para lo mismo, pero es más fino. Es como que ya cuando lo primero que tengo que ajustar es el macrómetro, y después ajusto el micrómetro, ¿sí? Primero ajusto el macro para que se vea lo más nítido posible, y una vez que lo ajusté con el micro, voy jugando, también dando vuelta a esa manijita, a esa ruedita, para verlo lo mejor posible. Obviamente todos no lo vamos a ver igual, cada uno lo va a ajustar a su propio ojo, ¿sí? Pero gracias a ese juego con esos dos elementos, el micro y el macro, y con el juego de luces y el juego de lentes, y la cantidad de objetivos con la cuales estoy mirando la muestra,
voy a poder obtener un aumento muy grande, ¿sí? De, por ejemplo, una célula. ¿Ok? Con los microscopios ópticos vamos a poder ver células sin problemas. Y las células se ven de color incolora, o sea, sin color, digamos, salvo que yo lo tiña con algo en particular, pero por lo general se ven sin color. Ahora, si yo tengo un microscopio electrónico, el procedimiento es igual, si yo acá tengo que colocar el preparado casi transparente, pero esta vez no hay una luz que proviene de abajo, ni nada por el estilo, ¿no? Es como que directamente la muestra se toma por acá, por esta parte de acá, ¿sí? También se puede ajustar con diferentes herramientas, este acá es el macro, por ejemplo, pero la imagen yo no tengo que acercarme y mirarla por el ocular, sino que simplemente la veo por la pantallita. Y por esta pantallita controlo si me quiero acercar más, si me quiero alejar más, si lo quiero ver con más luz, con menos luz, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Si quiero mover esta palanquita para esto, para que se mueva para allá, para que se mueva para allá, ¿sí? Es un poco más desarrollado, digamos, tiene otra tecnología. Y dentro del microscopio electrónico existe uno en particular que se llama microscopio electrónico de barrido, o microscopio de barrido electrónico, es lo mismo, que es un poco más complejo. Acá ya se pueden llegar a observar, se usa mucho en los laboratorios, en las escuelas no vamos a ver nunca un microscopio de barrido electrónico, pero son muy caros, pero muy caros, diría que más que un auto, mucho más que un auto, casi como una casa de caro o algo así. Pero se utiliza mucho por ejemplo, en industrias o sí, en empresas que se encargan de estudiar las células o desarrollar enfermedades, o estudiar la vacuna para enfermedades o cosas así, porque es muy específico, se pueden llegar a ver estructuras más chiquitas que una célula, mucho más chiquitas, así que es como más grosso, digamos. Pero son los tipos de microscopio que hay. Ya terminó con esto y vemos las dudas, ¿ok? Pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Por ejemplo, si yo observo bacterias al microscopio, en un microscopio óptico las voy a ver así, ¿sí? Son estas que están acá y estas bolitas, son dos tipos diferentes de bacterias. Si las veo al microscopio electrónico, las veo así, ¿ok? Se ve mucho más mejor, se ven en forma de tridimensional, ¿ok? Es mucho mejor, obviamente. Lo mismo con los espermatozoides, las células sexuales masculinas. Yo lo veo al microscopio óptico, que es como nosotros lo veríamos si estuviéramos en la escuela, ¿sí? Vemos que acá están los diferentes espermatozoides, ¿ok? Y si lo veo al microscopio de barrido electrónico, lo veo en su forma tal cual, digamos. Lo mismo pasa con los glóbulos rojos, ¿sí? En el microscopio óptico los veo así, en el microscopio electrónico los veo así, en 3D. Lo mismo pasa con diferentes tipos de protozoos, ¿sí? De diferentes tipos. Cada uno de estos es un animal diferente. Fíjense que tiene una forma diferente también, ¿sí? Acá es, bueno, esto se puede observar así en ambos microscopios. En este caso, los dos son fotos de microscopios electrónicos, pero se pueden observar así también en un óptico. Esto es lo que se ve en una gota de agua. Vale. Profe, tiene recreo los chicos ahora. Ok, perfecto, listo. Quedan liberados en el aula. Vale, gracias, beso. No, gracias a ustedes. Adiós, chicas. Hola. Adiós. ¿Cómo que en el aula, profe? No sé, ahí se van, chao. Perfecto. No, esperen, pero solo mostramos fotos, nada más. No vamos a ver más nada. Pero les quiero mostrar esto. Así se ven los microorganismos en una gota de agua. ¿Sí? Todo esto está en una gota de agua. Miren qué feo que es. Ojalá no se asusten, no nos hace nada a nosotros. ¿En una gota de agua? No es el agua que tomamos, no es el agua que tomamos. Es el agua de un río. ¿Ok? Una gotita de agua de un río. Tranquilos. Igual no nos hacen nada eso. Bueno, sí, dejamos por acá, porque así esto lo terminamos de ver en la clase que viene. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo de los microscopios que haya quedado raro? Una pregunta, profe, sobre los espermatozoides.
Ok. Porque viste que en el microscopio eléctrico se veía que tenía una cuerdita o algo, Sí. como una colita. Una colita. Exacto. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve esto? Para A ver. desplazarse, ¿no? Exactamente. Eso es un flagelo. Nosotros lo vamos a ver posiblemente la clase que viene, cuando veamos las estructuras de la célula y veamos la célula procariota, vamos a ver que algunas células procariotas tienen un flagelo. El flagelo es ¿Una una colita, es una colita, ¿sí? Que justamente lo que le permite a las células, cualquier tipo de célula que la tengan, es la de moverse, desplazarse, ¿sí? Es como si fuera un látigo, ¿vieron? Una cosa así, que permite que la célula pueda avanzar para diferentes direcciones, ¿no? Es como si fuera, sí, así. Vamos a ver si les puedo pasar un video de un flagelo moviéndose para que lo vean. Pero, profe, por cierto, los espermatozoides parecen también renacuajos. No, Parecen renacuajos. parecen renacuajos, parecen, pero no es lo mismo. Miren, este año la última unidad que tocamos tiene que ver con toda la parte de pubertad y adolescencia, y ahí vemos el sistema reproductivo un poquito, y ahí vamos a ver los espermatozoides, así que más adelante lo vamos a ver, seguro. Señor, literalmente se parecen, porque yo estoy en la computadora y por curiosidad de esto del espermatozoide puse renacuajo. Sí, Y se literalmente se parecen. Te parece mucho, sí, es verdad. O sea, es que en sí la forma tipo microscópica, porque, o sea, en verdad es algo microscópico, sí se parece. Sí se parece, es cierto, sí. Sí, o sea, se parece, pero obviamente no es lo mismo, pero está relacionado, y lo dejamos picando, ¿ok? Lo dejamos picando. Bien, Bueno. buenísimo. Bueno, voy a parar de